primer escritor, atención, latinoamericano invitado oficialmente a la Feria del Libro Casablanca, la más importante del continente africano, en el 2014. Su visión sobre el tema fue traducida y publicada, atención de vuelta, en inglés, francés, alemán y árabe. Autor de un alegato sobre el problema de Sahara Occidental, que fue de gran difusión también a nivel mundial, y desde luego actual columnista del diario español Siglo XXI, analista de temas paraguayos, de Rusia, y de autor de decenas de libros y folletos sobre, por ejemplo, también expositor de la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires. Entre sus libros se destacan Fuego de ceniza de la memoria, el caso del senador Wayne Long. Senador Long, sí. Ok, ahí ya está la corrección. Sí. Las banderas de Mitre Sí, y Sahara, que es lo que tenemos acá la bandera también. de Mitre me editó la exintendenta Evani Gallegos, que tuvo un gesto así, porque era un libro importante para mí en un momento que no me conocía todavía como escritor nadie. Acá traje el libro para mostrar. Qué maravilla. Me editó Evani. Y este libro de Sahara, por ejemplo, es lo que me llevó a recorrer mucho, a recorrer por todos los países. Ahora hice el lanzamiento en Buenos Aires, lo había hecho allá en la frontera de Argelia y Marruecos, en el desierto del Sahara, ¿verdad? Y bueno, ese libro es un libro dedicado a un problema que mantiene, limítrofe, que mantiene Marruecos con Argelia, ¿verdad? En realidad porque hay un estado inventado, digamos, por Argelia para perjudicar a Marruecos, que es una falsa república saharaui que ya está en extinción, ¿verdad? Entonces, que no reúne las condiciones para ser una república independiente, un movimiento separatista que se dedica exclusivamente a perjudicar a Marruecos y tratar de desprestigiar a su líder, el rey Mohamed VI, que es un amigo nuestro, amigo del Paraguay, ¿verdad? Porque ha hecho donaciones cuando tuvimos problemas en inundaciones y demás cosas, y además apoya todo lo relacionado también a la cultura paraguaya, etc. Le gusta mucho, ¿verdad? Así que Marruecos, allá en el Sahara, también tenemos amigos, ¿verdad? Y él, este libro me ayudó mucho un gran escritor marroquí, Hassan El Hassan Hachabar, que le voy a enviar a la grabación, que lo menciona acá. Un saludo para también todos Hichan, ellos, que es el jefe para América Latina de Map Express, que es la agencia noticiosa de Marruecos, ¿verdad? Que me organiza ahora una gira por Latinoamérica sobre este libro. Y bueno, este es un libro que me dio muchas satisfacciones porque me permitió viajar a Europa, conocer todos los países del mundo, el norte de África, Magreb, y ahora empieza a correr por América Latina. Escribir sobre otro país debe ser mucho más desafiante, licenciado. Sí, acceder a información. Es extraño, pero me motivó, estuve ya 4 veces en Marruecos, ¿verdad? Me motivó cuando me invitaron a la Feria del Libro allá en Casablanca, ¿verdad? Me invitó el ministro de Educación de Marruecos, que se llama Ismael Alaoui, ¿verdad? Que era ministro de Educación y jefe, digamos, líder de la bancada de su partido en el Senado de Marruecos. Entonces accedí a ese contacto a través de una delegación que vino, ¿verdad? A traer una donación justamente para el tema de educación, vino a Paraguay, y ahí le contacté, me invitaron, yo le dije, se sorprendieron que conozca el problema del Sahara, pues yo leo a ese problema de otros países, me gusta mucho la parte internacional. Entonces yo le dije, bueno, y Goytisolo, un premio Cervantes de literatura español, había escrito un libro y yo les hablé de ese libro, entonces le dije, y me gustaría escribir porque es un tema muy interesante, el desierto es algo muy lindo, ¿verdad? Entonces escribí, fui a Marruecos 4 veces y después le escribí el libro y ya lancé en todas partes, ¿verdad? En varios países, en varias ciudades de Marruecos, y ahora empieza a rodar esto por América Latina, acá en Paraguay. Es un problema que básicamente lo que hay que entender es que es un problema creado por Argelia para perjudicar a Marruecos con apoyo de ciertos fantoches de las ONG, etcétera, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Es todo falso, ¿verdad? Lo que para desprestigiar a Marruecos se dedican exclusivamente a eso todo el tiempo, ¿verdad? Y Marruecos es un país que está siendo asimilado a la modernidad con el liderazgo de un rey que busca mucho el diálogo entre civilizaciones, ¿verdad? Un rey que sabe hablar perfectamente español, Mohamed VI, habla español, habla inglés y francés, estudió en Inglaterra y Francia también, así que además es partidario de la monogamia, ¿verdad? Que es algo raro entre ellos, ¿verdad? Los musulmanes, ¿verdad? Porque tienen una sola esposa, ¿verdad? Y quiere que los marroquíes tengan, un poco difícil, ¿verdad? Implantar eso, ¿verdad? Pero bueno.
Y después te traje este otro libro para mostrar también, que es un libro sobre la guerra del Chaco. Por eso le pregunté acá a nuestra vocalista, ¿verdad? Si es que justamente me reclamó anteayer el expresidente. Sí, es un libro que hicimos con el doctor Joel Filártiga. El doctor Joel Filártiga, que escribía, que era filántropo y también militante de los derechos humanos. Se hizo incluso una película en Estados Unidos sobre el doctor, en Hollywood, con la estrella Anthony Hopkins. Él fue mi amigo y yo le manejé su correspondencia, entonces ahí después surgió la idea de hacer un libro. ¿Por qué no contamos un poco todos algunos errores cometidos también, ¿verdad? La guerra del Chaco, y surgió este libro. Y justamente anteayer me reclamó el expresidente Federico Franco, que también en una reunión de amigos, que por qué le llamo así a los héroes del Chaco, al principal héroe del Chaco, Napoleón de Ojalata. Yo le dije, le estuve enseñando los errores, etc. Y ahora por eso estoy haciendo un libro nuevo sobre unas efemérides de la guerra del Chaco. Hoy, por ejemplo, el aniversario de que los paraguayos tomaron la ciudad de Santa Fe, ya un poblado de Santa Fe, ya en territorio boliviano. El gran protagonista ahí lo tenemos con el Rafael Franco, y ahí cometió un grave error, ese día cometió un grave error el general Estigarribia, porque él se empecinaba en atacar Villamontes sin saber, por ejemplo, una de las cosas que no sabía Estigarribia era que en Villamontes había 150 oficiales de élite del ejército chileno organizando la defensa de Villamontes, que nunca pudo tomar Estigarribia a pesar de todo lo que se empecinó y todas las bajas que tuvo Paraguay ahí. Y justamente hoy, 18, es el aniversario de que después de instalarse en el poblado Villorio de Santa Fe, que era la gente que manejaba la estancia, es una estancia con cultivos, con ganado, donde los paraguayos podían pertrecharse perfectamente, y el coronel Franco inclusive le envió 100 vacas a Estigarribia ahí, desde ahí, hace exactamente, en el 35, hace 89 años, le envía 100 vacas de ganado y le dice, acá tenemos todo suficiente y vamos a cortarle a los bolivianos, ahí está mostrando el mapa, las vías de comunicación, y para desabastecer Villamontes antes de atacar, porque ella sabía que Villamontes estaba muy bien preparada para defenderse. Y bueno, pero Estigarribia se empecinó en ir al oeste directo en lugar de hacer lo que le dijo Franco. Ese fue uno de los graves errores de la conducción de la guerra del Chaco, que es lo que nosotros habíamos presentado, una de las tantas cosas que contiene ese libro, y que ahora voy a lanzar otro libro de la guerra del Chaco. Contando, se va a llamar Un día en la guerra, ¿verdad? Y va a ser un relato, 365 relatos, para que vos digas qué pasó hoy en la guerra del Chaco, y yo voy a escoger qué pasó ese día, ¿verdad? La historia más destacada de un día. Por ejemplo, mañana es el aniversario del fallecimiento del general Belayev, por ejemplo, te cuento, que fue un ruso blanco que vino al Paraguay, que incluso lo mencionó el presidente Putin hace poco en un discurso, que es fundador de la Sociedad Científica del Paraguay, el general Iván Belayev. Había nacido en San Petersburgo y murió en Paraguay en el 57. Él por ejemplo, hace su aniversario. Y el sábado, ahora, ese tenés que aprender a cantar 13 TUT, porque pasado mañana tenés que aprender todas las letras. Pasado mañana es el aniversario del 20 de enero de la famosa batalla que habla Emiliano, ¿verdad? El 20 de enero, que queda la historia, etcétera. Algo dice en guaraní, muy linda canción, ¿verdad? Bueno. Qué interesante, licenciado, todo el aporte que va haciendo para la sociedad, para el presente y para la posteridad también, porque un libro es para siempre. Sí. Entonces, escribir quizás un poema es inspirarse, escribir una novela también, pero escribir parte de la historia de nuestro país y de otros también es totalmente. Claro, y hay que tratar de escribir la realidad, ¿verdad? Porque a mí una vez tuve el honor de conversar con Roa Basto cuando yo era joven, ¿verdad? Me recibió una vez y con mucho gusto conversé con él, y recuerdo bien que me dijo en aquella oportunidad que hablamos, que él me dijo que él creía que también la historia era ficción, porque los historiadores son muy mentirosos, me dijo. Entonces, pues yo le hablé de su libro como una ficción, y él me dijo, no, la ficción también, es peor la ficción de la historia, me dijo, porque la mentira que los historiadores nos cuentan a veces son peores que una novela que uno puede leer. Y es verdad, a veces uno leyendo. Por darte un ejemplo, yo me decidí a escribir ese libro de la Guerra del Chaco. No va a contener una ficción novelada, pero va a contener reflexiones mías, ¿verdad?, sobre lo que fue la guerra, lo que representó. Porque ayer justamente estuve hablando con un amigo francés de Le Monde Diplomatique, me dijo de que horrible, cuando vio, al ver las fotos, o sea que sin contarle yo nada, le mostré las fotos de un álbum de la guerra del Chaco, y vio los camioncitos Ford,
vio la lata de gasolina y me dice, esta guerra debe haber sido por petróleo, algo así me dice. Bueno, yo le dije, bueno, y sin que yo le cuente, ¿verdad? Imagínate cómo la gente se da cuenta y quiere negarse muchas cosas. Entonces yo estoy escribiendo por eso ese libro, con un relato por día de los 365 días del calendario explicando lo que fue esa guerra, ¿verdad? Explicando más, tratando de reflexionar un poco más, no con la ficción, ¿verdad? Que perjudicial, que como decía Roa Bastos. A veces la ficción, por ejemplo, los libros que más se leyeron de la Guerra del Chaco son los pasajes de Roa Bastos, por ejemplo, Hijo de Hombre, que inclusive se llevaban al cine en España, sí, con un gran actor español que era Paco Rabanne. La dirigió un argentino muy famoso y actuaron poco paraguayo, pero actuó uno de los mejores, que era Carlos Gómez, creo que actuó Jacinto Herrera, y también una argentina famosa que era Subarri. Y es lo más leído de la Guerra del Chaco prácticamente. En España se conoce gracias a Roa Bastos lo que fue la Guerra del Chaco. Yo escribo soy columnista de un diario español y perfectamente escribo la Guerra del Chaco sin que ellos me digan qué tiene que ver esto con nuestro diario, ¿verdad? Ellos saben, ¿verdad? Eso. La gente que lee en España, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Es tan interesante. Además, los rusos me preguntaron ayer, nomás me llamaron de Moscú a preguntar sobre, porque salió anteayer Arestovich, un asesor del presidente Zelensky de Ucrania, salió a decir que Putin va a convertir a Ucrania como lo que fue Paraguay en el siglo XIX. Por lo visto, por ahí leyó algo, ¿verdad? El asesor de Putin, y dijo de que va a terminar Ucrania siendo Paraguay, que fue arrasado, que fue, etc. Y me llamó a preguntar y yo le dije que no hay un paralelismo muy exacto, ¿verdad? Porque en principio Paraguay peleó solo la guerra de él, peleó solo. Ahora Ucrania está peleando con apoyo inglés y apoyo de todo Occidente, incluso Estados Unidos. Entonces esa no es una comparación muy real, le dije, y que además hubo conspiraciones ingleses y norteamericanos contra el Paraguay en esa guerra. Hace poco mi amiga Noelia Quintana escribió un libro, La conspiración en la que participó el delegado norteamericano Washburn, muy interesante, también que lea a la gente, que se vendió mucho.